Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una nueva serie que acaba de salir en Netflix. También la acabo de terminar de ver. Es un tema con el que estoy familiarizado por cuestiones de la universidad, porque me gusta la historia, entre muchas otras cosas. No es para mí nuevo este tema. Además de que tiene unas implicaciones ideológicas e históricas, que justamente se ha tomado este acontecimiento histórico, se ha tomado para reflejarlo en la pantalla chica. Primeras impresiones. La serie como tal, creo que está bien ambientada. Las tomas de lo que sería el sexto capítulo me encantaron. Los vestuarios creo que son muy buenos. El esmero que le ponen en el idioma latín y en el idioma alemán, o sea, es algo como que me gustaría verla otra vez, pero subtitulada. La parte latina y la parte en alemán subtituladas, o sea, verlas así como le da otro contexto, otro realce al acontecimiento, ¿no? Porque, siendo sinceros, es el enfrentamiento entre la cultura germana y la cultura latina. Me gustó cómo arman el entramado, la historia, que hay muchos desfasamientos. Pero bueno, eso ya es de otro asunto. El punto es que como drama histórico es muy buena. Creo que me recuerda a otras series como, no sé, Hispania, la leyenda. Como drama son muy buenos. Tenemos que situarnos que la batalla sucede en el año 9 después de Cristo. Significa que en este periodo Jesús tiene 9 años de edad. Bueno, aproximadamente estaría entre los 11 y 9 años. Pero tenemos que Roma está en su mayor periodo de apogeo. Estamos hablando de las legiones, como esas maquinarias de guerra que son imparables, imbatibles, indestructibles. Estas legiones son un ejército profesional. Hablamos de que tienen equipamiento superior, oficiales muy capacitados. Son directamente herederas de lo que serían los ejércitos de Pompeyo, de Julio César, de Craso, de Marco Antonio. Y Augusto además es el primer imperator que gobierna como príncipe en el imperio. Este reinado es uno de los más prósperos que hay. Y viene tras una larga época de expansión imperial. La batalla de Teutoburgo va a frenar el expansionismo, porque tan solo 20 o 30 años atrás Roma se anexó, terminó de anexarse Hispania, anexionó la Galia, anexionó Egipto, Palestina, o Medio Oriente en general. Entonces, este es un imperio que no ha visto parón en su crecimiento desde la época de las guerras púnicas, que es, bueno, donde sufre una de las mayores derrotas, que podría ser la de la batalla de Canas. El imperio siempre fue adaptable, pero nos presentamos frente a un ejército profesional, o sea, uno de los primeros. Hablamos de que es la mayor potencia de la época y lucha contra un pueblo de bárbaros. Entonces es muy interesante el contexto de esta batalla y lo que significa en la época. Es como si Nigeria derrotara a China, al ejército chino. O sea, es un ejército súper profesional contra un país que no tiene nada. De ese tamaño es la victoria de los bárbaros. Tenemos que decir que la serie como tal es el proceso de conquista germana, y Arminio es hijo de uno de los líderes de las tribus, en específico de los queruscos, que fue a vivir a Roma junto con su hermano. Y bueno, en la serie hay una serie de misiones históricas que son muy importantes. La serie como tal es muy buena, creo que vale la pena verla, pero no hay que tomársela tan literal. Más adelante yo creo haré un video reflexionando sobre cómo hay que ver las series de drama histórico, porque no te las puedes tomar de manera literal. Ahora vamos a hablar un poco de la trama. Arminio llega de regreso a Germania. Llegó por órdenes, ojo, del emperador Augusto, porque había sido un oficial destacado en las guerras panonias. Había derrotado a los enemigos de Roma y por consiguiente
se ganó la confianza de los líderes de Roma. Ahora hay que tener en claro una cosa: él fue educado en Roma y por tanto no piensa como germano. De Germania lo único que sabe es quizá la lengua y algunos aspectos, pero su identidad está afianzada en Roma. ¿Por qué él traiciona a Roma y se vuelve con los germanos? Y esto es por la misma cultura romana, porque en Roma la cultura está validada por los méritos, los logros y los puestos que alcanzas. Entonces, en Roma, el máximo puesto al que puede aspirar es un pretor, ya así muy lejanamente, un legado. Entonces, como legado, pues nada más dirigir una legión, ni siquiera ser un cónsul o participar en la alta esfera de Roma. Entonces, pues no tiene más futuro de lo que le ha ofrecido Roma. Pero en Germania, al ser un líder tribal, puede aspirar a convertirse en rey, en Rex Germania. Que bueno, en una frase que le dice que Rex Queruscum, que es la visión, ¿no? Pero es esto, es fundamental esto. Arminio se cambia de bando porque con los germanos él puede dirigirlos y ser Rex, puede ser un rey, pero con los romanos no puede llegar a más allá de ser un legado y medio ganar la ciudadanía romana por mucho y quizá estar en el Senado, pero no más, no puede aspirar a más. Otra cosa que es muy importante recalcar: Arminio no existe en las fuentes germanas porque pues no tienen escritura como tal. Lo que sabemos de Arminio es por lo que escribieron otros historiadores latinos, y principalmente porque fue uno de los grandes errores de Augusto. Y es más, se considera, bueno, dicen que cuando Augusto se enteró dijo: Varo, devuélveme mis legiones, y al poco tiempo fue que fallece. Esa es la cuestión fundamental por la que se recuerda a Arminio, porque fue educado en Roma, y este es el factor por el que vence a las legiones romanas, porque él fue oficial romano, luchó con los romanos y fue un legado, pero para ser legado tú te lo tienes que ganar, porque las legiones son meritocráticas. Entonces tuvo que hacer frente a los enemigos del imperio. Fue a Hispania, Italia, Panonia, hizo la guerra y ellos lo educaron. Entonces lo único que hizo Arminio fue aplicarles, devolverles su propia educación a los romanos, porque de otra manera no hubieran ganado estos pueblos germánicos. Bueno, en la serie queda plasmado en una escena donde están hablando Tusnelda y su novio sobre cómo atacar, y ellos dicen que deben de atacarlos en el Castrum. Y esa es la idea de Roma, porque por eso Roma construye Castrum. Es un sitio donde no van a poder sitiarlos. Estamos hablando de que son 3 legiones, casi 15.000 hombres. ¿Cuántos podrán juntar las legiones? Por eso Arminio es un genio, porque él conoce la debilidad de Roma, que son sus formaciones. Sin sus formaciones Roma no es nada. Eso es lo que él ha hecho fuerte, su adaptabilidad, su movilidad. Son murallas de hombres bien armados y entrenados que se sostienen codo a codo, brazo a brazo para hacer frente a sus enemigos. Entonces esta es una parte. Ahora, una cosa que tenemos que decir: Arminio no era de pelo negro. Las crónicas, Tácito dice que él era de pelo amarillo y de ojos azules. Los de pelo negro y ojos castaños son los latinos. Entonces aquí no sé por qué hayan decidido hacer eso de ponerlo con pelo negro y ojos castaños, pero en realidad los latinos son de pelo oscuro y de ojo castaño. Entonces esa era una enorme diferencia para hacer. Otra cosa es que Tusnelda y Segestes era líder de una tribu aparte, no era parte de la tribu de Arminio, era líder de otra tribu, y Tusnelda se obsesionó con Arminio
al grado de que ella quería casarse y se casó sin el consentimiento de sus padres. Aquí también lo muestran, pero no de ese nivel o de esa forma, porque aquí lo hacen por conveniencia política. No, Tusnelda se enamoró de Arminio porque era el guerrero ideal. Esa es una parte. Otra es este personaje que está relacionado con Tusnelda. No existen las fuentes, eso es una cosa que se tomaron al azar. La parte religiosa, sí, los pueblos bárbaros del norte germanos eran muy religiosos, pero pues no hay registro de que haya sido así la cosa. Entonces hay muchas libertades artísticas pues que se construyen pues sobre la marcha. La práctica esta de que el padre quiera tanto a su hijo como para dejarle su trono. Pero bueno, dejando eso de lado, Arminio realmente los bárbaros solo lo ven como un medio para llegar a un fin, que es sacar a Roma, porque ellos les purga el derecho romano, la cultura romana. Aunque es cierto que en la zona había mucho comercio y bueno, esos bárbaros de la zona sur no vivían tan separados como los demás al norte. Y bueno, aquí ya sería meterse un poco en las crónicas de las guerras de las Galias, que es donde aparecen los primeros pueblos marcomanos, queruscos, etc., que pues cuando César cruza hacia esa zona del norte. Pero bueno, dejando de eso de lado, ¿por qué es que retoman esta historia? ¿Por qué recalcar esta victoria de los bárbaros contra Roma? Esencialmente es porque esto surge en la época de Martín Lutero, porque como parte de la reforma necesitas reivindicar el por qué te estás independizando de Italia. Porque bueno, la Iglesia Católica ejercía su dominio a través de la Iglesia. Entonces con la reforma se da la independencia de Germania, el Sacro Imperio. Tienes que justificarlo de alguna manera. Pues el mito de Arminio funciona fenomenal, porque significa que derrotaste a los romanos, que pues son los latinos, los italianos. Entonces por eso se retoma. Más adelante en el siglo XIX, con el surgimiento del nacionalismo, bueno, todo el nacionalismo alemán va a girar en torno a la recuperación de estos símbolos. La ironía es que esto fue escrito por los latinos, no hay fuentes germánicas como tal. Francia reivindica Vercingetorix, aunque Vercingetorix era galo, ni siquiera era franco. Viriato en España, pero finalmente fue derrotado. Arminio en Germania, bueno, surgen esto como parte de los nacionalismos. Por eso se retoma esto. Esto es como parte de un resurgir. Y luego que la serie sea alemana, pues pone de frente esto. Entonces, para terminar, vamos a hablar un poco sobre qué pasa después de esta derrota de Arminio. Bueno, principalmente tenemos que decir que su hermano nunca quiso cambiarse de bando. Su hermano de Arminio luchó por Roma. Entonces se da una ruptura entre aquellos germanos que siguen luchando por Roma y aquellos hermanos que se pasan al lado de Arminio. Estos germanos que se pasan del lado de Arminio son por, como lo digo, por ambiciones políticas, más que por cultura y eso. Pues no, porque pues que pueden defender como bárbaros, y ellos mismos al ser educados en Roma saben que su cultura es deficiente, no van a aceptar eso. Entonces muchas de esas partes de su cultura no las van a aceptar. Entonces por eso tratan de hacer un reino al estilo latino en Germania, donde ellos son los que reinan. Ese es el meollo del asunto. Pero bueno, van a pasar 7 años y los legiones van a regresar y van a poner en su lugar. Segestes va a traicionar a Arminio. Tusnelda, que está embarazada, va a ser llevada a Roma y el propio Segestes entrega a su hija. Roma gana, va a haber una batalla que estará apareciendo aquí, no me acuerdo ahorita bien del nombre, pero la pongo acá. En esa batalla Arminio pierde, porque Roma se da cuenta de que no se la jugaron por la estrategia, porque de cierta forma pues Arminio es un oficial romano, conoce las estrategias romanas, entonces pues sabe cómo destruir. Entonces también los romanos se dan cuenta. Germánico, que va a ser Cayo Julio Germánico, de este general, va a ser el papá de Nerón. Y bueno, Nerón estuvo en estas campañas contra Arminio, y bueno, finalmente lo van a derrotar. Arminio se intentó proclamar rey, pero pues las tribus siempre quisieron mantener su soberanía, así que no lo aceptaron. Su hijo va a ser convertido en gladiador, va a morir antes de los 20 años, su esposa también.
al final va a ser asesinado por Segestes y una alianza, y Roma se va a volver a imponer y recuperar su honor y las águilas. Y bueno, esta es la historia, ya dependerá de cada uno de qué lado apoya. Yo personalmente, pues yo me giro más hacia Roma porque bueno, Augusto es uno de mis emperadores favoritos, etcétera. Y bueno, esto sería todo el video por hoy, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau chau.